Bienvenidos a un nuevo café Newman, creo que es el cuarto o tercero de este curso, pero es el primero del año. Vamos a tratar juntos la cuestión de Dios, ¿no? Que así dicho, pues puede ser todo y puede ser nada. ¿Cuántos habéis estado en un café Newman alguna vez? A ver, levantarlo alto, o sea, bastante. Sabéis de lo que va, y aquellos que no, pues sabed que es una hora, que no os vamos a tener cautivos más. Cumplimos lo que decimos hasta las 4 de la tarde y que estamos juntos para abrir el melón de una cuestión que es existencial y que es universitaria. Podríamos pensar, por si acaso lo pensáis, me meto ya al ruedo con este prejuicio, que tratamos la cuestión de Dios porque estamos en una universidad de ideario cristiano y entonces es un poco el peaje, ¿no? que hay que hacer, pues tratar estas cosas. Lo tratamos porque somos cristianos, pero somos cristianos porque nos parece que tiene que ver, y somos una universidad cristiana, porque nos parece que la razón no contradice lo trascendente, sino que al revés, que la pregunta trascendente nos pone en la provocación de qué tiene que ver esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la razón? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Hay caminos de razón que lleguen a esa trascendencia o hay que cortarse la cabeza para hablar de cuestiones espirituales y existenciales, ¿no? Todo esto nos parece que forma parte de la universidad, de una universidad que se quiere tomar en serio las grandes preguntas junto a la ciencia. Y por eso hoy nos toca tratar este tema. Tendremos un ratito con un profesor, que ahora os presento, a la profesora que ha venido a ayudarnos, porque es universidad y vamos de la mano de los maestros, de aquellos que van un poquito por delante, que tienen un poco más de sabiduría, que han pensado más y entonces nos ayudan a hincar el diente a la pregunta y al tema. Pero luego el café no es una conferencia, sino que es una tertulia, es un encuentro entre nosotros para que en el diálogo podamos exponer hipótesis, podamos exponer también enmiendas, experiencias, preguntas. Lo hacemos entre todos, no solucionamos mucho porque en media hora de diálogo no se soluciona y mucho menos este tema, pero nos vamos siendo más universitarios, con ganas de buscar la respuesta y la verdad de las cosas fuera, ¿no? Me dispongo a presentar a Paula Rein, que es profesora de humanidades en esta universidad, que imparte teología, pero su formación, sin el pero, su formación es en Bellas Artes y Filosofía, con lo cual a mí me parece un cóctel explosivo apasionante, ¿no? Pero me atrevo a decir que ha dicho que sí a este café por amistad, porque es amiga del Instituto Newman y de algunos que estamos por aquí, así que desde esa amistad te doy las gracias, Paula. Y yo, antes de darle la palabra a Paula, quería hacer de bisagra una canción que va a ser la que abra el Café Newman, que ha propuesto Paula para comenzar su exposición. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, os voy a contar por qué he elegido esta canción y a Rigoberta para abrir el café, ¿no? Bien, bueno, por introducirla un poco, ¿no? Quien la conozca sabrá que Rigoberta es una cantante de Barcelona, ¿vale? Tiene 34 años, creo. Digamos que en todas sus canciones, ¿no? En toda su música, si bien no da una respuesta explícita a la cuestión de Dios, desde luego esa pregunta por el sentido último de la vida es algo que tiene muy presente, ¿no? Y es como un grito que lleva dentro. Y a mí lo que me encanta de su música es que es muy honesta, ¿no? con esta dimensión suya, ¿no? Tan humana. Y es una pregunta a la que no renuncia, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué he elegido a Rigoberta y por qué he elegido una canción? Claro, como ha dicho Rocío, yo tengo formación en Bellas Artes, entonces, por formación profesional, no puedo sino acudir a la experiencia estética, ¿no? Para digamos, dar una entrada, ¿no? Un pie de entrada a estas cuestiones últimas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la cuestión de Dios, en este caso, que es una cuestión para nosotros universitaria, aunque es una cuestión universal, bueno, y por eso es universitaria, ¿no? Digamos que no es algo que aparece teóricamente en nuestra cabeza, porque sí, ¿no? Por haber leído muchos libros, que también podría ser, ¿no? Sino que es una cuestión, digamos, esencial, personal, última, que surge en nosotros, sobre todo cuando hay algo en la vida que nos impacta. Y entonces nos tenemos que plantear cosas.
Puede ser algo bello, puede ser algo que me haga sufrir, ¿no? O puede ser incluso este sentimiento de soledad, ¿no? Pero creo que en cualquier caso la experiencia estética, ¿no? Es, digamos, una forma de anclaje a la vida que hace que abramos todo el resto de dimensiones de la persona. Los que ya llevan unos cursos en la universidad habrán escuchado en alguna clase, algún profesor de humanidades, ¿no? Estas 3 dimensiones esenciales de la persona, a mí los que sean los míos, ¿no? Del afecto, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Y cómo uno puede plantearse cuestiones a nivel intelectual, pero si son auténticas es porque han nacido de la dimensión afectiva, porque si no, son un constructo teórico y punto, ¿no? Bien, entonces yo pongo una canción para abrir el café porque quiero que sea impactada, ¿no? Vuestra dimensión afectiva. Y luego está la voluntad, de la que hablaremos más tarde, ¿no? Que digamos que es esa llamada que yo siento a actuar en el mundo una vez he sentido las cosas y me las he planteado, ¿no? Y tengo más o menos una hipótesis de respuesta. Bien, perdonad que mire la chuleta, pero es que si no me ciño al guión no me voy a pasar de tiempo. Entonces, vale, me gustaría pensar con vosotros, yo os voy a dar una respuesta, ¿no? Que considero, digamos, razonable, pero lo que quiero escucharos, ¿no? ¿Qué es esta soledad a la que se refiere Rigoberta? ¿Y qué tiene que ver con la cuestión de Dios? Porque esto es lo más importante, ¿no? Porque no lo hemos puesto aquí para adornar, ¿no? Bien, vale. Esta soledad, ¿no? Tiene que ver con ese sentimiento que muchas veces sentimos y en esta edad más, ¿no? De, digamos, estar arrojados al mundo, arrojados a la existencia, como diría Heidegger, ¿sí? A ver cómo me las apaño, ¿no? En cierto sentido desamparados, ¿no? En vuestro caso concreto, bueno, en un mundo que va muy rápido, ¿sí? En una fase de la vida con con pocas certezas, en cierto sentido, ¿no? Con respecto al futuro, ¿no? Y en las que, bueno, nadie me va a tender una mano porque yo tengo que, sí, sobresalir en todo, ¿no? Apañarme la vida y todo esto, ¿no? Y entonces me siento solo. Pero si profundizamos un poquito más, nos damos cuenta de que la soledad no es estar físicamente solo, sino que tiene que ver más con una falta, ¿no? De una hipótesis, ¿no? De respuesta ante esa pregunta última. Por el sentido de la vida, que se puede concretar en Dios, ¿no? Bien. Entonces, atendiendo a los versos de la canción, que no son muchos, pero tienen su qué, ¿vale? Tienen su peso, sí. Bien, me interesa destacar unos cuantos, ¿no? Para ir introduciendo en la cuestión. Cuando habla de, bueno, in Spain we'll call it soledad, ¿vale? Se está haciendo una exploración de un sentimiento que ella tiene, ¿no? Que nosotros le llamamos así. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención de la canción, y es que habla en inglés todo el rato, y cuando quiere explorar lo profundo de su alma y el grito que tiene dentro, utiliza su lengua materna, que es el español. Y no creo, esto es una interpretación, pero no creo que sea casualidad, ¿no? Entonces intenta ponerle palabras, ¿no? Dice, ¿cómo lo llaman los otros? Bueno, es soledad, es amargura, ¿qué narices hago, no? Como lo diga, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hago con mi vida, no? Entonces, no es una letra muy elaborada, aunque tiene su gracia, pero al final está expresando eso que lleva adentro, ¿no? Y está como gritando, ¿no? Con toda su humanidad, ¿vale? Y es bonito porque en este grito que uno lleva adentro, que es el primer paso necesario para enfrentarse a la cuestión de Dios en este caso, es donde reside toda la grandeza de nuestra humanidad, ¿vale? Entonces, ¿qué más dice, no? Bueno, joder, qué largo, dice, ¿no? Qué pesada se me hace esta vida, qué tediosa, ¿no? Cuando tengo que vivir un día tras otro haciendo lo que tengo que hacer, pero sin saber por qué lo hago, ¿no? Bien. No saben cómo nombrar esos sentimientos, ¿no? Y en España no sabemos a dónde ir, no sabemos qué rumbo tomar, ¿no? Aunque nuestros sentimientos son muy fuertes, son muy intensos. Bueno, pero es que el sentimiento solo no basta, ¿no? Es necesario, es imprescindible, es el punto de partida, pero no basta. Y aquí estamos para hacer un recorrido, digamos, más intelectual, ¿no? Para eso está la universidad. Entonces, ¿de dónde nos viene esa soledad? Lo primero a lo que yo quiero hacer alusión, ¿no? Es al concepto de experiencia, ¿vale? Porque he dicho, la soledad es, digamos, una falta de hipótesis de sentido, no es estar solo y punto, sino estar sin rumbo, estar sin saber qué hacer, ¿no? Estar sin escuchar el grito que yo tengo dentro, porque yo puedo estar, y esto lo experimentamos todos, con el grupo de amigos de los viernes tomándome cañas, que está súper bien, que está muy bien, y sentirme más sola que la una, ¿sí? Porque no hay nadie que comparta mi camino y mi humanidad, ¿no? Entonces, al final la soledad, ¿no? De la que habla Rigoberta se traduce en una falta de diálogo, ¿no? De diálogo de las cuestiones importantes, no de diálogo del partido del Madrid otro día, que también está muy bien, ¿no? De comunicación, ¿no? De poder ser humano con otros seres humanos, ¿no? Que es lo que hacemos en la universidad, ¿no? Entonces, la tarea que nos compete o lo que nos interesa, ¿no? Para, digamos, mirar esta soledad de frente y afrontarla y no sentirnos tan solos, ¿no?
no es aferrar ya, alcanzar ya una respuesta, digamos, súper determinada y cerradita, ¿no?, sobre la cuestión de Dios y que yo esté aquí la receta, que está muy bien pero no sirve de nada, ¿no? Sino, bueno, primero entender qué significa vivir la experiencia en la que yo me hago preguntas, ¿vale? Porque es lo que me une a los demás, ¿no? Entonces, en esta experiencia también hay varios factores. Bien, por un lado, tomarme en serio mi experiencia, tomarme en serio lo que me pasa. ¿Por qué, no? Rigoberta habla de soledad. Porque no puede, como he dicho, compartir lo que tiene dentro. Entonces, claro, no es lo mismo, esto se lo digo mucho a mis alumnos, este ejemplo, pero es que pasa mucho, ¿no? Irme a Bali 3 veces al año, estáis todo el día en Bali, yo no entiendo por qué, pero a Bali sí, 3 veces al año, ¿no? O a donde sea, ¿no? Y tener un montón de experiencias y fenomenal, o tener una experiencia que te cambie la vida y que, digamos, acreciente tu humanidad, ¿no? Y que puedas compartir con otro, ¿no? Entonces, y en la que entran esas preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que es importante para afrontar la cuestión de Dios, a la que ya llegaremos, si es que llegamos, porque este es un café introductorio para provocar y punto, ¿no? Es tomarme en serio mi experiencia, es tomarme en serio mis preguntas, es mirar a todo lo que me sucede en la vida, ¿no? En cada instante, da igual lo que sea, y preguntarme qué me cuenta sobre lo que yo deseo o sobre el anhelo que tengo, ¿no? Porque decía Rocío, ¿no? Esta pregunta de la cuestión de Dios no es que nos la hagamos porque aquí somos una universidad católica y pues está muy bien, ¿no? Y entonces toca, ¿no? Sino porque es una pregunta propiamente humana, ¿no? Porque todo el mundo necesita un sentido para su vida, ¿no? Y propiamente universitaria, vamos a ver por qué al final de este café. Bien, entonces esta experiencia, he hablado del sentimiento, del afecto, también implica, ¿no?, que haya una evaluación, un juicio, una lectura inteligente sobre esos sentimientos. Y esto es bello, ¿no?, porque cuando yo siento soledad, puedo censurar ese sentimiento y decir, bueno, yo no quiero estar solo, nadie quiere estar solo, ¿no? Es un sentimiento difícil de tragar, ¿no? Entonces voy a ponerme a hacer cosas, voy a ponerme a ver a gente, voy a ponerme a quedar con la gente, no irme de cañas, como he dicho antes, ¿no? Y sin embargo no se trata de eso, porque yo puedo hacer todos los planes del universo y cuando llegue a mi casa y me tire en el sofá, ¿no?, y me quede mirando Instagram o TikTok, sentirme igualmente sola, porque una vez más no he sacado lo que tenía dentro, ¿no? Bien, entonces este sentimiento de soledad yo lo puedo mirar, como he dicho antes, ¿no?, y ver que lo que dice de mí es que yo estoy hecho, yo estoy hecha para perseguir esas preguntas. O sea, que esa soledad, ¿no?, ese sentimiento de soledad, esa falta de hipótesis, es un síntoma, ¿no?, de que yo quiero hacer un camino de descubrimiento, ¿no?, un camino de verdad. Me lleve a donde me lleve, ¿no? Pero el tener ese sentimiento ya tiene una belleza en sí y ya habla de una grandeza, ¿no?, de la vida, ¿no?, del ser humano. Bien, entonces, por desglosarlo un poco más, a mí me gustaría profundizar un poco en, digamos, qué me ha llevado a esa, digamos, a esa reducción de la experiencia, ¿no?, a esa reducción, a ese no mirar de cara a las preguntas que yo tengo dentro y que por lo tanto me hace estar incomunicado con los demás, ¿no? Porque en tanto que ser humano yo me siento en comunión con los otros cuando exploro mi humanidad, como he dicho, ¿no? Entonces, básicamente, yo no sé ni cuánto llevamos ya, perdón, vale, no lo he puesto, bueno, básicamente esa reducción, ¿no?, consiste en obviar la pregunta que yo tengo porque me da vergüenza, ¿no? Porque quién se pregunta por Dios, ¿no? ¿Qué cosas son estas? ¿No? A ver qué van a pensar de mí, ¿no? Porque creo que no tiene sentido, porque de primera, sin haber hecho un camino, creo que no tiene una respuesta, que puede que no haya una respuesta, yo tampoco poseo la verdad, ¿no? Pero de hecho, si no he hecho el camino, tampoco puedo afirmarlo, ¿no? Porque me da miedo mirarlo y entonces, como he dicho antes, me paso la vida distrayéndome y haciendo cosas, por así decirlo, para no mirarlo de cara, ¿no? Y llenando mi horario con un montón de actividades. Y a este respecto hago un parón, ¿no?, porque me gustaría preguntaros, luego me contestáis si queréis, ¿no?, ¿cuántos de vosotros aquí en vuestro día dedicáis un rato al día a estar solos, pero sin estar solos, porque estáis con la pregunta, de hecho, a estar aparentemente solos, ¿no?, y mirar de frente estas cosas, ¿no?, sin que haya una especie de horror vacui, por así decirlo, que normalmente se traduce en TikTok, ¿sí?, que no es que esté mal, pero en su momento, ¿no?, que, digamos, maquille, por así decirlo, esas preguntas y no haga mirarme de cara, de frente, ¿no? Entonces, formas, ¿no?, de reducir esta pregunta, ¿no?, de eliminarla, ¿no? Pensar que no tiene sentido a nivel teórico, ponerme a hacer cosas, pensar que a nivel práctico yo ya respondo al sentido de mi vida, ¿no?, con las cosas que más o menos me distraen, como he dicho, ¿no? Evadirme estéticamente, por así decirlo, y ponerme 7 series en Netflix, ¿vale?, que me hagan sentir un montón de emociones, pero hemos dicho que la emoción sin juicio no me lleva a ninguna parte, por lo tanto no me hace libre, o sea que es un poco una experiencia reducida también. ¿No? Decir que, bueno, no hay respuesta y punto, y negarla desesperadamente, ¿no?
o alienarme, es decir, reducir mi humanidad y, como he dicho antes, no tener en cuenta esas preguntas últimas y vivir, pues, no sé, al nivel que vive mi perro, que vive bien porque está como muy cómodo, pero a mí no me, o sea, a él genial, a mí no me basta, ¿no? O sea, y además, si soy honesta conmigo misma, sé que no me basta en el fondo, ¿no? Y de hecho, muchas veces, lo contrario a la soledad es tener a alguien al lado, ¿no? Acompañándome, que me mire y me diga, yo sé que esto no te basta, ¿no? Por mucho que me duela oírlo, ¿no? De eso va esta compañía de la que hablamos, ¿no? Que es la universidad, ¿vale? Bien, entonces, el problema, ¿no? De vivir así, por así decirlo, ¿no? De sentirse así de solo, ¿no? Es que al final estoy reduciendo mi personalidad al máximo, porque no estoy siendo yo, ¿no? Estoy siendo una versión de mí, pues cómoda, ¿no? Digamos con la que puedo pasar un poco, ¿no? Pero no estoy siendo yo. Y esto tiene dos consecuencias importantes, ¿no? Que tienen mucho que ver con la universidad y que tienen mucho que ver con las propuestas que hacemos aquí, ¿no? Y que tienen mucho que ver con los Café Newman y las humanidades y no solo, y estas cosas, ¿no? Y es que, bueno, si para mí la pregunta no es importante o creo que ya me sé la respuesta o no me interesa, me hago violencia contra mí mismo porque no estoy respondiendo a mi humanidad, ¿no? Y digamos que no tengo en cuenta lo que otros tienen que proponerme, ¿no? Con respecto a esa respuesta, ¿no? Y me da igual que sea la historia de la filosofía, los profesores en clase, ¿no? Los compañeros que tengo, los amigos, ¿no? Pero como yo ya me lo sé o no me interesa, no estoy abierto al diálogo, ¿no? Entonces, no puedo hacer un recorrido y llegar a una hipótesis de respuesta para, en este caso, la cuestión de Dios. Que está muy bien, que yo he dicho que no vengo a resolver aquí porque si no partimos de un punto en el que podamos caminar, no tiene sentido plantear esto, ¿no? Bien. Y luego que también esta postura, ¿no? Mata toda la fecundidad con respecto al futuro, porque si yo no miro al pasado, si yo no miro, digamos, lo que me tienen que decir de quién soy o de qué estoy hecho o las posibles respuestas, no me puedo proyectar hacia el futuro. Muchas veces nos preocupamos mucho, ¿no? en saber qué vamos a hacer con nuestra vida, en entender quiénes vamos a ser dentro de X años, dónde vamos a estar, dónde vamos a trabajar, pero no entendemos quiénes somos ahora. Y quiénes somos ahora, ¿no? Es estar constituidos de esta pregunta, ¿vale? Bien. Y por lo tanto esto desemboca en un mundo interior pobre. Entonces, ¿no? Otra forma, ¿no? de llamar a lo que estamos llamando, ¿no? Es esta soledad es una pobreza interior, ¿no? Claro, cuando yo tengo un mundo interior amplio, que no quiere decir erudito, quiere decir honesto, ¿no? Profundo, humano, con un grito dentro, ¿no? Que está, al que yo miro a la cara, ¿no? Entonces tengo un mundo interior mucho más rico que compartir con el de al lado. Y eso implica no estar solo. Y además es bonito, ¿no? A la hora de hacer un camino, ¿no? Porque cuando yo entiendo que el otro tiene la misma pregunta de fondo que yo, que es la cuestión de Dios, pero también es el sufrimiento, el amor, la libertad, todos estos temas que tratamos en el Café Newman, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea su respuesta, con la que yo de primeras puedo no estar de acuerdo, puedo hacer un camino con él y puedo ver una dignidad en esa persona, ¿no? Porque digo, bueno, es que buscamos lo mismo, ¿sí? Y entonces puedo hacer comunidad, ¿no? Y ahí esa soledad se disipa, ¿no? Bien, entonces podríamos, digamos, sintetizar un poco, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, bien, vale. Digamos que esta soledad, ¿no? No es estar solo, ¿no? Sino vivir con una ausencia de significado, ¿no? Una ausencia de significado. O por lo menos no habiéndose planteado las preguntas últimas, ¿sí? Y como decía, ¿no? Puedo estar rodeada de millones de personas y estar más sola que la una, ¿no? Entonces, esto es importante. Bien, ¿no? Entonces, sin reconocer lo que nos une, ¿no? Voy a ir terminando porque no sé cuánto tiempo llevo, pero esto es importante, ¿vale? Entonces, digamos que esta soledad también tiene otras dos consecuencias que sí que experimentamos y mucho hoy en día, creo yo, ¿no? Y nos preguntamos de dónde viene y le echamos la culpa también a los medios de comunicación, a la educación, a estas cosas, ¿vale? Que tendrán su parte de culpa, ¿no? Pero digamos que dos consecuencias de esto, ¿no? Son vivir en un entorno social, ¿no? Exasperante, donde me asfixio, donde me ahogo, ¿no? Porque hay como muchas voces, pero sin embargo muy superficiales. Y en las que nadie me dice nada. Y me parece paradójico que precisamente un mundo en el que hay tanta comunicación pueda hacerme sentir tan solo, ¿no? Si entendemos que viene, ¿no? de esto que hemos visto, lo entendemos un poco mejor, ¿no? Y podemos, digamos, proponer vivir de otra forma, ¿no? Y por otro lado, si yo siento que no hay una hipótesis de respuesta, si me siento solo porque nadie comprende mi humanidad, acabo perdiendo la pasión por la vida. Y esto es importante en tanto que personas y en tanto que universitarios, porque un universitario tiene que estar apasionado, o sea, por su ámbito en concreto y luego por las preguntas, digamos, académicas, ¿no? Que tiene todo universitario, ¿no? Humanísticas en este caso también, pero tiene que vivir con pasión, ¿no?
y además se le propone un camino concreto del que hablaremos, ¿no? para poder vivir esto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? De lo que habla Rigoberta, ¿no? Cuando habla de soledad, es que habla de una pérdida de la libertad, por así decirlo, ¿no? Porque al final, si yo he dicho, bueno, yo puedo tener sentimientos, ¿no? De soledad, de amor, de lo que sea, ¿no? Pero no saber qué significan, ni qué dicen de mí, ni qué dicen de la necesidad que tengo, ¿no? Al final, o me quedo en el sentimiento, o me quedo en el razonamiento teórico, que no habla de mi experiencia concreta, ¿no? O me quedo en el hacer por hacer, en la voluntad. Sin embargo, cuando se juntan, ¿no? Se integran más bien estas tres dimensiones, ¿no? De las que he hablado, ¿no? Uno puede ser verdaderamente libre, porque las preguntas que se haga van a nacer de un sentimiento auténtico, en este caso un sentimiento complejo, que no todo el mundo se atreve a mirar, ¿no? Van a tener, digamos, un recorrido intelectual y van a afectar a mi vida, ¿no? De vuelta, ¿no? Entonces, esto es importante. Y me parece paradójico, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero si uno es más libre cuando está solo, ¿no? Porque puede hacer lo que quiera, ¿no? Y sin embargo, estamos proponiendo aquí que uno es más libre cuanto más acompañado está por los demás y cuanto más vulnerable es hacia los demás porque pueden mirar esa pregunta que lleva dentro, ¿no? Entonces, es una libertad que es la verdadera, no la otra que es como más superficial, más inmediata, ¿no? Que es paradójica, ¿no? Entonces, esa vida comunitaria, ¿no? Esa comunidad del saber que es la universidad, que por eso estamos aquí, ¿no? Es precisamente lo que me permite ser libre. No partir de la nada para pensar lo que yo creo, sino acoger una hipótesis de respuesta y juzgarla, ¿no? No hacer un camino solo porque así no dependo de nadie, sino dejarme acompañar por los demás con todo lo que eso implica, porque implica un esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es la verdadera libertad, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Por concluir ya del todo, ¿no? ¿Cuál es la tarea universitaria? ¿O qué tiene que ver Rigoberta con la universidad, con Dios, con todo esto, ¿no? O sea, tomarse en serio estas preguntas, ¿no? Y digamos, y hacer un camino riguroso, serio, académico, ¿sí? En el que poder mirar esto. Es decir, qué suerte tenéis, y lo digo con conocimiento de causa, de verdad, qué suerte tenéis de poder mirar de frente unas cuestiones que todo el mundo tiene, sea consciente, no sea consciente, lo censure, no lo censure, en un contexto, digamos, que lo permite, que lo favorece y que lo acompaña, ¿sí? Cuando el resto del mundo está por uvas, por así decirlo, en general, ¿no? Entonces, qué suerte. Uno puede coger la oportunidad de aprovecharla o no. O sea, eso entra dentro de la libertad de cada uno, ¿no? Pero qué suerte, ¿no? Poder aprovechar la universidad así, ¿no? Entonces, al final, lo que me lleva a mí pensar, ¿no? Esta canción, ¿no? Es decir, joder, qué bien estar en esta comunidad de pensamiento, ¿no? En la que yo puedo ser yo misma, ¿no? Descubrir mi humanidad sin miedo y ver una belleza en ella, ¿sí? Y vivir apasionadamente, ¿no? Lo que me conmueve sin censurar ninguna pregunta. Y esto es lo más heavy, ¿no? Perdón por la palabra, ¿no? Lo más radical de todo. Porque si yo voy a hablar de la cuestión de Dios, que todavía ni he hablado porque me parece que esto habla de la cuestión de Dios, pero es más importante, ¿no? De dónde nace, ¿sí? Si yo quiero hablar de estas cosas, y os digo, es que precisamente esto es no censurar nada de nosotros, a alguno le puede chocar o le puede parecer contradictorio, ¿no? Joder, una universidad, ¿no? Que habla de estas cosas y en las que seguro que no se está censurando nada. Pues qué bello, ¿no? Estar en un ámbito en el que yo puedo preguntar eso hasta el fondo, ¿no? Porque claro, el amigo con el que me voy de caña se me dice, tío, no te rayes, ese está censurando mucho, ¿no? Entonces, de esto quería hablar, ¿no? Y por último, ¿no? Invitaros a ser libres, de verdad, a ser libres con el riesgo, con el esfuerzo, con la puesta en juego que eso implica, ¿no? Para buscar la verdad dentro de esta comunidad universitaria, ¿no? Y yo creo que más o menos quería decir eso. Si se me escapa algo ya me preguntaréis. Pues muchísimas gracias, Paula. Y bueno, la forma de agradecerle a Paula, pero agradecernos a cada uno de nosotros estar aquí es entrar en un diálogo, ¿no? Hay muchas formas de estar en diálogo en el Café Newman, porque no todo el mundo se siente a gusto alzando la voz, por muchas razones, porque no le apetece compartirlo o porque ni siquiera tiene muy bien formulado lo que quiere decir. A veces nos pasa, ¿no? Tenemos tantas cosas que de pronto empiezan a la cabeza como una lavadora que uno no sabe muy bien cómo podría formular lo que está pensando, pero otros sí. Entonces, estos que no van a alzar la voz, hay una forma de estar en diálogo que es estando presente, escuchando verdaderamente. Eso favorece tremendamente un diálogo, cuando alguien escucha. Si no hay nadie que escuche, no hay diálogo. Y aquellos que sí que tengáis pregunta o algo que decir, pues os invito a que lo hagáis.
El único método es que digáis cómo os llamáis y qué estudiáis, o si sois amigos de fuera, que nos digáis que sois de fuera y estaremos encantados. Bueno, hola Paula, Rocío. Yo soy Teresa, trabajo aquí como docente, también como investigadora. Y me preguntaba, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has expuesto y también me preguntaba, porque lo noto a mi alrededor, ¿no? El hecho de decir, también es un valiente decir, bueno, voy a vivir con la no respuesta de esta pregunta, ¿no? O sea, con sabiendo que con esta, digamos, insatisfacción, ¿no? Y vivo mi vida con esta ausencia de respuesta. A ver, no sé muy bien qué quiere implicar este comentario, pero por lo que he entendido, ¿no? O sea, aquí de lo que hemos hablado, ¿vale? Es un punto de partida, aquí también te estoy dando un poco mi opinión, ¿no? Pero es verdad que es un punto de partida necesario, pero no suficiente. Lo que pasa es que si no partimos de aquí, todo lo que hagamos después no es verdadero, ¿no? Esta ausencia. Entonces, ¿por qué he insistido tanto en la comunidad universitaria, ¿no? Porque uno no puede quedarse en la pregunta, en el grito, en el sentimiento, que hay que partir de ahí porque si no, no estoy partiendo de mí, ¿no? Sino que uno tiene que hacer un camino, ¿vale? Entonces, no sé si iba por aquí tu intervención. Sí, con aceptar quizá que no hay, ¿no? Que también sería una respuesta, ¿eh? O sea, sería una respuesta y vivo con ella y, o sea, como que elijo, ¿no? Elijo si hay respuestas, si no hay respuestas, si me quedo a medias, ¿no? Como que son varias opciones. Vale. Entonces, con aceptar que no hay, o con aceptar que hay, o con aceptar que no lo sé, ¿vale? Que son tres posturas, digamos, clásicas, ¿no? ante esta cuestión. Yo creo que no es una pregunta cerrada y que precisamente por nuestro carácter humano limitado, por así decir, limitado porque tenemos límites intelectuales, temporales, ¿no? No es una cuestión que pueda cerrar. Entonces, ¿por qué he hablado de la experiencia? Porque no es una como no es una cuestión, la cuestión de Dios, ¿no? Teórica, que yo, digamos, hago un argumento filosófico, metafísico, y entonces resuelvo de una vez por todas y ya está, me voy para mi casa, ¿no? Que además sentiría una insatisfacción tremenda, ¿no? Sino que tiene que ver con mi experiencia, y mi experiencia es cambiante, se enriquece cada día y yo cambio con ella y crezco y me surgen nuevas preguntas. Creo que, digamos, hay que trabajar con esta hipótesis que uno puede tener de respuesta, ¿vale? Que siempre es una hipótesis, ¿no? Y que no quiere decir que uno, digamos, cambie de un día para otro de juicio y sea relativista, no quiere decir esto, sino que la respuesta que yo pueda tener tiene que responder a mi necesidad aquí y ahora, ¿no? Al día concreto, al momento concreto, aquí y ahora, ¿no? Entonces, si yo me doy una respuesta positiva ante esa cuestión y estoy muy convencida y tiro con esa respuesta, ¿no? El resto de mis días sin actualizarla, sin aterrizarla en mi experiencia concreta, sin ponerla a prueba, porque si es verdadera, habrá que ponerla a prueba, ¿no? Voy a terminar por no creérmela, ¿sí? Y si hago al contrario, ¿no? Si tengo una respuesta negativa y caigo en la tentación, porque es una tentación de decir, pues ya me lo sé, pues ya está, ¿no? Tampoco me va a bastar, ¿no? Entonces, con esto no quiere decir que no se pueda, digamos, vislumbrar, ¿no? Ciertas respuestas, ¿no? O cierto índice de respuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que es una respuesta que tiene que ver con la experiencia y que está viva, por así decirlo, ¿no? Y que se tiene que aterrizar, ¿no? Y que es humana, entonces. Y esto para cualquier extremo de la cuestión, es que me da igual el que sea, ¿no? Bueno, creo que eso es importante, ¿no? Porque si no, estoy viviendo con una receta. Y las recetas no me valen. La vida es demasiado compleja como para encontrar una fórmula que me sirva para cada instante y ya está, sin aterrizarla en mi vida en concreto. Y además, la cuestión es tan profunda que sería incluso de cierta soberbia intelectual considerar que, dados tantos siglos de historia, ¿no? Que yo ya he alcanzado una respuesta y ahora ya está, me he pasado el juego. Bueno, es que no me he pasado el juego. De hecho, esto es interesante porque me hace preguntarme, y ya con esto me callo y dejo la palabra, ¿no? Joder, si vamos a decirlo un poco así, ¿no? La gracia de la vida, ¿no? No está tanto en, no lo sé, es una pregunta abierta, en encontrar la fórmula secreta a esta cuestión que hemos puesto en un cartel, ¿no? Y que yo no he respondido en absoluto, ¿no? Sino en buscarla, ¿no? O en entender cómo se busca, ¿vale? Entonces, esto lo dejo abierto. Me atrevo a preguntaros si esta cuestión tiene algo que ver con lo que estudiáis o os parece que podéis pasar perfectamente el grado que tengáis cada uno sin plantearos esto, ni falta que hace, ¿no? O
¿Sabéis que tiene alguna relación con la universidad? No con esta universidad, sino con el interés que tenéis por vuestra ciencia, o ninguna. No sé, yo en mi clase me suelo encontrar, Paula, hago aquí confesión con alumnos que me dicen no se necesita hacer este camino en absoluto, ni necesito... Oye, y entiendo que lo dicen porque lo piensan, tenemos ahí una pregunta. Pero justamente enmendarían esto que acabas de decir diciendo no hace falta para vivir y poder disfrutar de cada cosa pequeña, tener solucionado una respuesta. Sí, dale. Entonces, esta es una pregunta importante, ¿vale? Porque bueno, que tiene que ver esto con la carrera que estoy estudiando, ¿no? Y entonces yo os lo digo, luego ya vosotros comprobaréis en vuestra vida, porque efectivamente las recetas no sirven para nada, ¿no? Pero yo considero que, y esta universidad considera que el profesional que sale mañana al mundo laboral, antes que profesional, es persona. De hecho, sin persona no hay profesión. Es complicado que la haya, ¿no? Entonces, no es ontológicamente difícil, ¿no? Pero, entonces, o sea, yo le digo a mis alumnas de enfermería, ¿no? Es que la enfermera que va al hospital y se topa con una serie de problemas que además tienen su aquel, ¿no? Y luego vuelve a casa y se sienta en su sofá y se raya con lo que le ha pasado en el trabajo, necesita de esto también, ¿no? Y el arquitecto y el abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el que ejerce esa profesión es una persona, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que, y esto tiene mucho que ver con lo que es propiamente la universidad. Está muy bien, es necesaria, de hecho, la especialización, ¿no? Que es mi baldosa de conocimiento, y está muy bien mi baldosa de conocimiento, la domino, la tengo controladita, perfecta, pulida, pero si no entiendo qué tiene que ver con el resto, si no entiendo qué sentido tiene mi profesión, ¿no? Dentro del marco de mi vida, y por lo tanto tendré que entender el sentido de mi vida, no voy a saber, digamos, situarla, actuar en ella, ¿no? Digamos, darle la importancia que tiene, incluso tomar decisiones que tienen que ver propiamente con lo estrictamente profesional, ¿no? Dentro de eso, porque no tengo una perspectiva más grande, ¿no? Entonces, es que la persona que se levanta por la mañana y se va al trabajo y vuelve a su casa y está con sus amigos o con su familia y se acuesta por la noche es exactamente la misma las 24 horas del día. Y tiene esas preguntas las 24 horas del día en realidad, aunque están implícitas, ¿no? Pero las tiene. Entonces, bueno, es que yo no me puedo fragmentar y digo 8 horas de trabajo, fenomenal, ¿no? Y luego llego a mi casa y mi trabajo no tiene nada que ver con el resto de mi vida. A mí me parece complicado, la verdad. Bueno, me llamo Miguel, estudio Ingeniería Matemática aquí, estoy en cuarto, y respondiendo también a la pregunta, yo creo que la pregunta del sentido, y en este caso esta cuestión, pues es necesaria, sobre todo porque bueno, mi carrera está ahora mismo, por ejemplo, típico de lo que se habla mucho, la inteligencia artificial, está muy ligada. Entonces, claro, ¿qué te diferencia a ti de una máquina que también tiene esa dimensión intelectual y que también puede tomar decisiones? Pues justo ese sentido, ¿no? Que a lo mejor pues la inteligencia artificial no tiene, porque no tiene estas cuestiones profundas y no se nacen de él y no puede preguntarse esto pues, con esa honestidad, ni puede correr ese riesgo de ser vulnerable con otra persona, ni de tener una comunión con otra persona. Y la pregunta que iba a proponer yo, o que me venía un poco a la cabeza, era el qué haces cuando estás mucho tiempo como mirando esta pregunta, ¿no? O preguntándotelo, pero no recibes ninguna respuesta que te encaje. ¿Qué haces ahí como en ese momento en el que dices, pues sí, pero no? Porque, no sé, como que yo veo muchas personas o muchos momentos en los que a lo mejor te puedes encontrar ahí y luego siempre acabas llenando la respuesta pues, con cosas que no son suficientes. ¿Y qué comentáis? Muchas gracias. Yo te iba a contestar de primeras, lo que pasa es que luego he pensado mejor, ¿no? Es decir, lo que te iba a decir de primeras, ¿no? Que en parte es verdad, o creo que no, es razonable, ¿no? ¿No? ¿Qué haces cuando tienes la pregunta, ¿no? Y te la tomas en serio, pero no obtienes respuesta, ¿no? Y te va a decir, bueno, es que a lo mejor, pues, o sea, el mundo es muy amplio, quiero decirte, ¿no? Tienes que a lo mejor si es insatisfactoria la respuesta que tú estás recibiendo, ¿no? Anda que no hay lugares para buscar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no? Juzga lo que te está dando una respuesta, ¿no? Y si no es satisfactorio, no tengas miedo de buscar en otro sitio. Ninguno, o sea, con toda tu libertad, ¿no? Eso te iba a decir y creo que es razonable en parte. Pero antes que eso, y esta pregunta se lo hago yo a mis alumnos de teología, ¿no? Porque yo el primer día les digo, yo lo siento mucho, pero la asignatura de teología es intensa, ¿no? A nivel intelectual, afectivo y existencial, ¿no? Y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, es verdad, ¿no? Entonces,
antes que esta pregunta, ¿no? Yo creo que habría que preguntarse si merece la pena, de verdad, mirar de cara a la pregunta. Porque el camino de una vida profunda, de una vida que busca el sentido, no tiene que ser fácil. No es fácil, ya os lo digo, no es fácil. O sea, que quien quiera una vida fácil y cómoda, que se puede ir por la puerta, ¿no? Sino que, o sea, tiene que ser correspondiente, ¿no? Humano, correspondiente con lo que desea mi corazón, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si merece la pena. Porque, ojo, no es que yo busque una respuesta y la encuentre y ya está, sino si me merece la pena vivir con esta profundidad, con esta intensidad, ¿no? Existencial, buscando, digamos, una respuesta. Y a lo mejor no la encuentro hasta el día antes de morirme, o no la encuentro, ¿no? Ni después de la muerte. Entonces, corro ese riesgo. La pregunta es si merece la pena vivir intensamente, ¿no? Entonces, es que puede pasar. Por eso no es fácil, o sea, es complicado, ¿vale? O sea, por eso no es fácil, ¿no? Entonces, no sé, yo te diría esto. A mí personalmente me merece la pena, pero no me parece obvio. Y de hecho, como opción vital y de forma inconsciente y ni siquiera reflexionada, la mayor parte de la gente ya ha decidido que no merece la pena y vive en otro plano y ya está. Entonces, hay que ser valiente, y es un camino que no se hace solo, precisamente porque es difícil, ¿no? Para plantearse si esto merece la pena. Pero efectivamente es que, como yo no quiero, digamos, cerrar la cuestión porque me parece que es compleja, puede ser que no haya una respuesta. Incluso si no la hubiera, también puede haber atisbos de respuesta, ¿eh? De eso ya hablaremos también en el minicurso. Pero incluso si no la hubiera, ¿merece la pena hacerse la pregunta? Ese es el primer paso, porque es un riesgo que yo o tomo o no tomo, ¿no? Este ponerse en juego del que he hablado. Muchas gracias. Y ya como para continuarlo, pensaba un poco o sea, últimamente como pensando mucho en la esperanza, ¿no? El cómo te mantienes caminando y qué recomiendas tú como para mantener esa esperanza, ¿no? Porque es verdad que es un camino duro, que a veces pues, hay muchas piedras y como que te dan muchas ganas de pararte. ¿Qué recomiendas tú como para mantener esa esperanza y como esas ganas de caminar, ¿no? Porque después, o sea, yo lo entiendo en plan, oye, pues empiezas súper guay y tal, pero es que hay gente que puede estar 4 años, puede haber vivido de todo. ¿Cómo mantienes ahí, 4 y digo yo 4 porque tengo, claro, 21, 22, pero el que tendrá 80 puede decir 40. Entonces, o sea, ¿cómo mantienes ahí esa esperanza, ¿no? Y esas ganas de caminar? Entonces, bueno, esto no es un proceso lineal y progresivo, eso para empezar. O sea, incluso la persona con más fe y convicción del mundo puede desesperanzarse y pasar por periodos oscuros. Y no pasa nada, porque uno esté desesperanzado, no pasa nada. Entonces, ¿cómo la mantienes? Hombre, no tengo el secreto, también te digo. Ahora, lo que a mí me parece útil o me ha funcionado, de verdad, una compañía que merezca la pena. O sea, es que yo insisto mucho en esto, pero, o sea, elige bien a tus amigos, quiero decir, y esto lo digo en serio, no porque te dé una respuesta, sino porque, como he comentado, ¿no? Primero hagan ver en la naturaleza de tu pregunta una belleza, una aventura incluso, ¿no? Algo que merece la pena, ¿no? Ya os lo digo, nunca vais a comprender del todo al 100% la cuestión de Dios. Si lo hacéis, llamadme y me lo contáis, porque estaría bien, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener la esperanza? O sea, yo creo que viendo en sí la belleza que tiene la pregunta, y para eso hace falta tener a otro al lado que me acompañe, porque yo obviamente voy a estar en momentos complicados en los que no voy a ver nada. Es que es evidente, ¿no? Y digamos, entendiendo los motivos por los que merece la pena, de verdad, y no teniendo miedo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo te diría esto, pero vamos, que no es una fórmula, porque es que desde luego puedes perder la esperanza. Entonces, no es tanto una cuestión de no perder la esperanza, porque la vas a perder. O sea, si te tomas en serio la cuestión, tendrás momentos complicados en tu vida, seguro, ¿no? Sino que cuando yo la pierda, tengo uno al lado que me dice quién soy y me recuerda que merece la pena esto. Por eso son tan importantes los amigos, ¿no? No es tanto no perderla, sino estar rodeado de gente que me ayude a reemprender el camino cuando yo no vea nada. Esto es lo más importante, creo. ¿Sí? Yo añadiendo, o realmente diciendo lo mismo que Paula, claro, la cuestión se puede poner dramática, ¿no? Y va a parecer como si nosotros fuéramos el grito de Munch solos en la vida, pero tampoco es nuestra experiencia. Hayamos encontrado la respuesta o no, la vida está llena de cosas, ¿no? Y no solamente son toda su vida. La respuesta, si la hay, se expresa de muchas maneras.
nos expresa como una gran ecuación, que es lo que decía Paula, que viene como el cartero que nos ha traído ya por fin la carta y podemos respirar. Esa no es la experiencia de nadie, haya encontrado la respuesta o no. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza es que cada día es novedoso, ¿no? Quería brevemente añadir una cosa, ¿no? Y es que yo decía, no tengáis miedo a mirar en lo más profundo de vuestro corazón, porque cuando yo hablo, ¿no? De estas preguntas últimas y de la búsqueda del sentido, que yo me atrevo a cuestionar, y me lo sigo cuestionando hoy en día, porque como no puedo ser la verdad, pues me lo cuestiono, ¿no? Si la búsqueda del sentido es lo mismo que la búsqueda de la felicidad. Y de verdad que me lo pregunto, ¿eh? O sea, de verdad. Por supuesto, felicidad no es igual a bienestar, eso lo tendremos claro, más o menos, sí, porque no somos nuestro perro, entonces no es bienestar, ¿vale? Pero incluso la felicidad, ¿no? Es lo mismo que el sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque en un momento de desesperanza, de sufrimiento, de dolor, de oscuridad, incluso en ese momento, uno puede encontrar un sentido. Y esto es lo más provocador, porque si no, los momentos felices de mi vida, o con sentido más bien, o plenos, si queremos llamarlos así, ¿no?, se van a reducir a los momentos en los que yo tenga luz, respuestas y, ¿no? y todo encaje, ¿no? en mi cosmovisión, en mi puzzle, ¿no? Pero es que de hecho la vida no es así. Y no es así, opción A, porque es un fastidio, vamos a decir, ¿no? Y ya está, y la vida es absurda y punto, que es una opción, que hay que tener en cuenta, ¿no? O dos, porque incluso tiene cierto sentido el momento oscuro por el que yo pueda estar pasando. Tenemos que tener en cuenta que somos seres temporales, ¿no? Nos desarrollamos en el tiempo, ¿no? Y un instante está inserto en el tiempo y por lo tanto a lo mejor no tiene un sentido en sí, o a lo mejor no tiene un sentido más bien inmediato, pero visto con tiempo y perspectiva, un momento de oscuridad en el que yo no he visto nada o incluso he sufrido objetivamente por un mal objetivamente injusto, que nadie está discutiendo eso, bueno, luego me hace estar de otra forma, a lo mejor en otro momento, o a lo mejor no, pero por eso digo que no es tanto huir o evitar la desesperanza, el sufrimiento, la oscuridad, sino ver si tiene sentido, incluso en un momento tan oscuro, o incluso haber atisbado o intuido que la vida puede tener un sentido y que aunque yo no lo vea por ningún lado en ese momento de oscuridad y desesperanza, me fío de que aunque no lo entienda hoy, haciendo un camino a lo mejor puedo llegar a ver algo. Que yo no entienda las cosas no significa que no tengan sentido, ¿no? Y esto es importante. Y vuelvo otra vez a la cuestión de antes, ¿no? Para eso están los buenos amigos, para decirme, mira, yo sé que tú no ves nada y no quiero frivolizar o censurar tu incertidumbre, porque no es eso, los amigos no dan recetas, pero te acompaño en este camino para ver qué va a pasar después de esto, ¿no? Para ver, digamos, en qué vida se enmarca este momento oscuro. Bien, pues si os parece, terminamos diciéndoos en qué va a consistir mañana. Mañana tenemos, no sé si sabéis que detrás de un café Newman siempre hay un minicurso Newman. Es un ratito ya más largo donde el profesor que nos ha acompañado en el café nos acompaña en el minicurso para poder profundizar con él las bombas que ha ido poniendo Paula ahora. Se compromete mañana a acompañarlas de forma universitaria. Y hay una forma muy universitaria y clásica que son los grandes libros, ¿no? Las grandes obras son grandes obras porque han acompañado a los hombres y a las mujeres de otras generaciones y les han servido. Y había algo universal y algo para todo el mundo en esa obra que sigue estando la perla ahí preciosa que podemos nosotros cogerla. En este caso, Paula nos va a acompañar con Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no?, de C.S. Lewis. Mañana nos va a ir, como buena maestra, nos va a ir desengranando algunas partes de la literatura. Ya sabéis que la literatura está para hacer reír, llorar y sentir al hombre, no para dar grandes lecciones, pero haciendo eso nos enseña cosas, ¿no? Entonces mañana lo que hoy nos ha expuesto lo vamos a seguir saboreando, profundizando y ampliando a través de este libro. Para los que habéis venido ya, y luego como tercera, mañana también estará, si puede, Andrés, levanta la mano, Andrés Pou, que nos acompaña en estos ciclos de café minicurso sobre mesa, con Cristina Cañete, que forma, Cris, levanta la mano, que aunque eres muy conocida, a lo mejor hay uno en la sala que no te conoce. Mañana estaremos acompañando a Paula Rein y en la sobremesa, para aquellos que dentro de 2 semanas, creo, ¿no?
el día 30 de enero a las 3 de la tarde invitamos a un café a aquel que después del café del minicurso diga yo quiero seguir haciendo universidad de esta manera, que es cafeteando y hablando de esto, ¿no? Ya a calzón quitado. Entonces, hoy, para aquellos que habéis estado y queráis los créditos, vamos a poner el QR en la puerta. Mañana os esperamos en este mismo lugar a las 12 y el día 30 a las 3 en la cafetería. En el VIP 1. En el VIP 1. Bueno, pues muchas gracias.